Constantino, que era un emperador pagano, ¿ya?, romano, él no era creyente, tenía tal problema, ustedes seguramente lo deben haber estudiado algo en derecho romano, o cuando lleguen a lo van a estudiar, por allá por el 313 después de Cristo, 300 años después de que estuvo, de que se narra que estuvo Jesucristo, tenía tal problema en el Imperio Romano con la persecución de los cristianos, con los que no eran religiosos, se estaban matando, ¿cierto?, que él, a pesar de ser pagano, a pesar de ser ateo, de no creer, hace una jugada muy estratégica política y dice, vamos a aunar el imperio bajo el paraguas de una fe. Y en el edicto de Milán, que es un edicto imperial, ¿cierto?, él dice, él reconoce que la fe del Imperio Romano va a ser la fe cristiana. Y de ese momento unificó Estado con Iglesia, ¿ya? Dejaron de perseguir a los cristianos, a pesar de que después se continuó, ¿cierto?, porque Roma ha pasado por muchos vaivenes. Entonces, una de sus misiones para poder desviar la atención interna, como se usa mucho, fue adoptar esta creencia o esta fe para algunos, o creencia para otros, del cristianismo. Y eso le ayudó a tener un reinado más tranquilo. Y como su leitmotiv, como su objetivo, era difundir la fe cristiana. Eso pasó con Constantino por allá por el año 300 después de Cristo, ¿ya? Y ahí comienza el cristianismo a ser la verdad de Occidente. Como Roma era el centro de Occidente, lo empezó a difundir a los estados en el cual él era el gobernante. Y con esto obviamente aparecen, así como Pericles, cuando le dio impulso, ¿cierto?, a las artes, las letras, aparecen los grandes pensadores, Sócrates, Platón, Aristóteles, como Constantino comenzó el gran impulso de la fe, aparecen también grandes pensadores que van en esta vía, en la fe cristiana. Y el primero de los grandes que estudiamos nosotros, porque tiene impacto político, no por haber sido santificado, por haberse considerado santo, es Agustín de Hipona. Por allá por el año 400, también después de Cristo, comienza que después fue santificado por la Iglesia Católica, comienza este teórico político a esgrimir la base del pensamiento, que sería toda, imagínense lo importante, toda la Edad Media, desde esta época, desde el 400 hasta más o menos el 1500 o 1400, o sea, duró 1000 años el pensamiento político o las formas de gobierno que se hicieron bajo las escrituras de Agustín de Hipona. Así es de importante, así impactó este teórico político en el pensamiento o en los modelos de gobierno de la humanidad. Nosotros creemos que Marx es importante, ¿cierto?, porque lleva 200 años impactando las vertientes comunistas, o que Adam Smith es importante porque lleva 300 años impactando las corrientes capitalistas o mercantilistas, ¿cierto? Y nos sacamos pecho y decimos, no, yo soy marxista, yo soy capitalista, porque escribo estos modelos que lo escribieron ayer. Agustín de Hipona impactó durante 1000 años en los modelos de gobierno de la humanidad. ¿Ya? Así de importante es este pensador político. Profesor. ¿Sí, con él? Profesor, perdón, Paula, era a partir de la Edad Media y después pasaron 1000 años. ¿Hasta dónde terminaba, perdón? No, él es el que modeló. No, lo que impactó es que sí. No alcancé a anotar, perdón, de la Edad Media hasta... Él es el originador de toda esta era, de la Edad Media, ¿ya? Del año 400 hasta el año 1500 más o menos, hasta que comienza a darse la caída de los monarcas. Incluso podríamos hablar, la Edad Media se dice que cae con el aparecimiento también de los fuegos de artificio, con la artillería que bota los castillos, por allá por el año 1300, 1400, ¿ya? Pero los monarcas nosotros no los sacamos hasta la Revolución Francesa, hasta 1800. Así que podíamos hablar que
Agustín de Hipona impactó desde el 400 hasta el 1400 más o menos normal, pero siguió teniendo efecto hasta el 1800 más o menos, hasta el 1700. ¿Ya? Así de importantes fueron las teorías políticas de este pensador, que después fue santificado por Roma, por el Vaticano. ¿Ya? ¿Y qué es lo que propone Agustín de Hipona? ¿Por qué es tan importante Agustín de Hipona? Porque él hace una pregunta, él tiene una teoría, que es lo relevante de esto, tiene una teoría, él escribe un libro, que es un pensamiento teológico o de fe, ¿cierto?, pero que impacta en la política, que se llama la teoría de las 12 espadas. Y él pregunta en estas 2 espadas, hace una pregunta muy... ¿Qué relación en qué tenía el poder? Si lo tenía el poder Dios o lo tenía el rey, ¿cierto? Eso es, Sofía. Él hace solo una pregunta. Él hace una sola pregunta. Es, ¿quién manda en la tierra? ¿Será Dios o el rey? ¿O manda Dios a través de la iglesia? ¿O manda un enviado de Dios? Así lo responde él. Un enviado de Dios que sería el rey, el monarca. O manda, la pugna, se comienza a generar una pelea cruenta en la tierra, y es quién manda a los hombres. Acá está, su obra será el inicio de una encarnizada lucha de poderes, Estado versus Iglesia, para saber quién debía mandar a los hombres en la tierra. Como Roma estaba haciendo, esa es la primera gran concepción que tenemos nosotros, que debemos tener de Agustín de Hipona. Tenía una teoría que plasmó en su libro Las 2 espadas, y él hace una pregunta el año 400. ¿Quién debe mandar a los hombres en la tierra, a las personas en la tierra? ¿O debía mandar la iglesia con el papa, o debía mandar el emperador a los hombres como el poder secular, a las personas? ¿Ya? Y esa será una lucha que se va a dar por toda la Edad Media. Bien, Agustín de Hipona señala que en su teoría de las 2 espadas coexisten 2 ciudades. La ciudad de Dios, que es una ciudad perfecta, que es una ciudad ideal, que no está en la tierra, que debe ser motivo de salvación del alma, eso es lo que dice Agustín de Hipona, y la ciudad del hombre, o la ciudad de las personas, que es sí la ciudad terrenal, que son los estados. Esta ciudad es imperfecta, la ciudad del hombre, la ciudad de las personas es imperfecta, siempre tiene males, siempre tiene vicios, y debe tender a la ciudad de Dios, ¿ya? Debe tender a llegar a lo que Dios quiere, a la práctica de las virtudes que Dios quiere. Ni Roma ni ningún estado es en realidad divina o eterna, sino busca la justicia. Aquí comienza a poner el término justicia en lo que se debía buscar, en lo que debía buscar todos los grupos políticos. Aportó el modelo político, aquí está la respuesta, Paula, concreta, aportó el modelo político que se desarrollará hasta el siglo XIII, hasta el 1200. Pero ahí no termina la Edad Media, queridos colegas, por eso yo quería responder a Paula. ¿Por qué dice que este modelo político se va a desarrollar por estos 1000 años hasta el siglo XIII? Porque aparece el siglo XIII, en el 1250, lo vamos a ver a continuación, aparece otro pensador político, que también es cura, o también es santificado por la Iglesia, que es Tomás de Aquino. Y él vuelve a darle impulso a lo que decía Agustín de Hipona. Tomás de Aquino sigue reforzando la teoría, que lo vamos a ver a continuación, sigue reforzando la teoría de quién manda en la tierra. Y obviamente, como estos dos son parte de la Iglesia, ¿cuál creen que era la respuesta que daban ellos? ¿Quién debía mandar en la tierra? Obviamente, los enviados de la Iglesia, ¿cierto? Debían estar por encima del monarca, ¿ya? Y los monarcas, el Papa debía estar por encima de todo, el Papa debía ser el gran gobierno que debía tener la tierra, y los monarcas, muchos se resistían a esto, ¿ya? Está la ciudad de Dios, está a cargo de la Iglesia, según lo que señalaba Agustín,
y la ciudad terrenal está a cargo del monarca. ¿Ya? Ambas ciudades coexisten en la tierra y el fin último de la iglesia y del monarca es que el hombre alcance la salvación. O sea, aquí nos dice a todas las personas que el fin último nuestro ya deja de ser la felicidad, ¿ya? Ya deja de ser la felicidad que pregonaba Aristóteles. ¿Cuál es el fin de la persona? Ya no es ser feliz, sino que el fin de las personas es alcanzar la salvación eterna, ¿ya? Es portarse bien, es la justicia, es la virtud para alcanzar la vida eterna que vamos a tener, que nos trajo iluminado por el advenimiento de Jesucristo. Les recuerdo que todo esto nace de el edicto de Milán, en el cual concilia la iglesia o señala la fe cristiana como la verdad del Imperio Romano, ¿ya? Y esta teoría es la teoría llamada de las dos espadas. ¿Quién manda en la tierra? Eso es lo que responde esta teoría de las dos espadas. O manda el Papa, que es un enviado de Dios, que representa la ciudad de Dios, o manda el monarca, el emperador, que es el poder terrenal, ¿ya? Y de ella, de la teoría de las dos espadas, deriva el derecho divino de los reyes, que nosotros conocemos hasta hoy, ¿cierto? De la teoría de las dos espadas, la ciudad divina, Agustín no desprecia el hecho que haya reyes. Él dice que sí, pero de aquí nace, de Agustín de Hipona, nace el hecho de que los reyes son enviados de Dios. Por lo tanto, deben estar sometidos al poder de la iglesia, ¿ya? Son familias tocadas que son diferentes al resto de la humanidad porque son enviados de Dios para gobernar. Pero ellos también tienen un poder superior que es el poder de la iglesia. Los reyes son elegidos directamente por Dios. Eso es lo que propone Agustín de Hipona. Porque de lo contrario Dios no permitiría que gobernara en la tierra otra persona que no fuera la elegida por él. Eso es lo que propone Agustín. Hablamos de la lucha, ¿cierto? Y por allá la respuesta es quién debía mandar a los hombres o quién debía mandar a las personas, y hubo un papa, que es el Papa Gelasio, por allá por el año 500 después de Cristo, 100 años después de Agustín, que manda una carta a un emperador romano, Anastasio, declarando una idea similar. Había dos fuerzas que gobernaban el mundo: la sagrada soberanía del sacerdocio o del papado y el ejecutivo poder del príncipe, el poder terrenal del príncipe. Ambas fuerzas, el poder del príncipe y el papado, eran otorgadas por Dios, dice este papa, traduciendo la idea de Agustín de Hipona. El poder sacerdotal, pero señala concretamente que el poder sacerdotal, el poder de la iglesia, era superior al del emperador, ya que la iglesia guiaría incluso hasta el alma del emperador. Hasta el emperador necesitaba ser salvado, ¿ya? Sin embargo, señala también, ojo con esto, la autoridad de la iglesia, la autoridad eclesiástica, se tenía que atener a las reglas de carácter terrenales impuestas por el emperador. Si bien el Papa dirigía los actos del emperador, también la iglesia debía someterse a las reglas de convivencia que emanara el emperador. ¿Bien? Esa era una visión que tenía Agustín de Hipona. Queridos